una infografía, si yo no tengo un propósito claro, si yo no tengo una audiencia clara, si yo no tengo incluso claro el qué y el cómo quiero comunicar? O sea, no vale la pena construir nada si no tienes una estrategia. Ese es el siguiente punto también. O sea, la estrategia es una base fundamental a la hora de construir contenidos. Y la estrategia, en este caso, es como el compendio de todo lo que venimos conversando, ¿no? O sea, de ese qué, de ese por qué, para qué, a quién, el cómo. O sea, todo eso converge en un plan que debemos diseñar para saber, bueno, exactamente si nuestra audiencia es joven y sabemos que está más en un tema de redes sociales, por ejemplo. Ya nosotros sabemos que desde las redes sociales y la construcción de contenidos que nos permiten hacer las redes sociales, es el mejor vehículo, la mejor forma o la más efectiva, la más directa para llegar a ese tipo de público. A eso me refiero con tener muy, muy claras los objetivos y propósitos de la comunicación que vamos a diseñar. Entonces, sin más, quiero empezar a mostrarles esto. Quiero que veamos esto y luego me puedan contar su opinión, qué ven o qué no ven. Tú venías con esto desde que empezamos a salir, que necesitabas sentir otras cosas, que te faltaba algo. Tú aceptaste. Además, tú fuiste la que la escogió cuando la vimos en la página. Pues sí. Y me pareció un poco caro para cómo se veía. No vas a empezar con esto ahora. A mí me gustaba la idea de salir de la rutina, pero ahora me siento a un lado. Pero así funciona. Alguien tiene que tener el control y el otro está ahí, disfrutando, mientras mira. Let's get away, just you and me. Let's get away, let's laugh and play. Si quisiera entonces abrir ya el micrófono de la participación y que me pudieran decir ya desde una visión crítica, ¿qué pueden observar ustedes de la construcción de este video? ¿Qué imaginan ustedes a quién, por ejemplo, puede estar dirigido este video? A gente con intereses pues en los motores, en todo lo que tenga que ver con este mundo de la mecánica. Sí. Un insight de los matrimonios también, con la temática pues de lo que ellos prefieren. Muy bien. ¿Alguien más con alguna idea? Siento que aunque se ve el hombre y la mujer, siento que por lo que dicen va un poco más dirigido al hombre. ¿Por qué? Porque habla de hecho del tema del control. Él dice como uno de los dos tenía que tener el control y eso, entonces siento que, y pues se ve que él es el que está, por decir así, como cómodo con la decisión, a pesar de que pues obviamente se juega con eso, siento que de alguna forma le puede llegar más al hombre. Una percepción. ¿Quién más? Veamos este siguiente. Él también decía que, o sea, uno tenía el control y la otra persona observaba. Y pues hacía referencia a ese puesto vacío que simplemente disfrutaba como del recorrido, por así decirlo, en la motocicleta. Y pues eso también podría hacer referencia como pues a los géneros, como mi compañera decía, pues el hombre tenía el control y la mujer pues solamente observaba y disfrutaba.
Claro, al final esto es una conversación que sale, o sea, de una, o sea, lo que busca de la comunicación es sacarte como de un sitio cómodo, ¿no? Incluso a la audiencia que lo está observando. ¿Y a qué me refiero sacarnos de un sitio cómodo? O sea, en la presentación vemos que hay una sala y bueno, asumimos que ellos dos están en una terapia de pareja, ¿cierto? Están como con su psicólogo, hablando y teniendo como una pequeña discusión sobre cuál es el comportamiento entre ellos dos como en una terapia de pareja. Al final, el desarrollo de ese cuento, que si bien va a pensar algo, incluso hasta con una connotación un poco más sexual también, eh, al final ese tema de que hay algo que los une, que uno no sabe qué es y termina siendo, es una moto, independientemente de la conversación de si alguien tiene el control o no. Lo que quiere lograr con esto es ampliar un poco el tema de la comunicación de lo que sería un canal, en este caso, un canal de televisión donde su línea claramente tiene que ver es con motores, o sea, con carros, es un canal que habla de vehículos que se llama, o sea, es el canal turbo, eh, y lo que le pones es ese tema de pasión por las máquinas, ¿no? O sea, es que la relación de las personas con ese motor va más allá de lo que podría ser una relación racional hacia el motor. O sea, no es tratar al carro solamente como un carro o como un objeto, sino forma parte de alguna manera y afecta emocionalmente un poco tu vida, ¿no? Veamos esta siguiente. ¿Qué podemos hablar de esta siguiente versión? ¿No? ¿Nadie? Pues apela mucho más a la sensualidad, entonces a través de eso como que el público se ve que es masculino. Y pues además como que hay una relación con la palabra pasión, ¿no? O sea, pasión por las máquinas. Entonces, pues es un momento de pasión en lo que muestran en el video. Sí, al final esto es una campaña que se desarrolla en varios, o se desarrolló en su momento en varios ejes. Y lo que se buscaba era también, o sea, si bien sí, todos han sido muy acertados cuando hablan de que el público objetivo en su mayoría es masculino, la inclusión de la mujer no venía por algo netamente sensual o sexual explícito, o sea, específicamente, sino que lo que busca también es, o sea, llevar a la mujer un poco a esa relación también, es no dejar la pasión por las máquinas como algo solo del hombre, ¿no? Solo del género. Y era justamente empezar a limpiar eso y llevarlo a que realmente también la mujer puede tener y tiene, de hecho, una relación con su vehículo, sea cual sea, también que va mucho más allá de simplemente un objeto, ¿no? En términos de cuidado, en términos de cómo incluso lo trata, ¿no? O sea, ese tipo de cosas era lo que se quería reflejar y también aumentar
un poco así la audiencia femenina dentro de la marca. No solamente dentro del canal específicamente, sino también dentro de sus canales digitales. Quiero que veamos ahora otro ejemplo. Este ya sí sería un ejemplo de marca. Y aquí vamos a ver cómo realmente empieza a funcionar la construcción de contenidos multiplataformas 360. Vemos este. Ese es uno de los ejemplos. Vamos a ver otro. If we don't take action now, we're going to pass the point where the damage that we're doing is irreparable. Everything comes in packaging. Everything is wrapped in plastic. There's a very delicate balance in our worlds. This material and our daily actions are throwing that balance off at a staggering rate. Our children are not seeing what we have seen. Corals with pink, blue, all the colors in the fish. For Parlay Ocean School, it really was this idea to drive kids out of the classroom to the real classroom, that being the sea, giving them the education necessary to influence their classmates, their teachers, their parents. Run for the Oceans is a mass movement. The Parlay and Adidas partnership has been a catalyst for this movement, generating the resources to help educate the next generation of ocean champions. It's going to be the next generation that is going to turn the tide on this problem. I'm sure of it. Y en esa misma serie, por último vemos este. Soon, there may be more plastic in the ocean than fish. We can't let that happen. For these guys' sake. Yeah, this guy. We gotta Run for the ocean. For every kilometer run, Adidas will donate $1 for Parlay Ocean School. So we can teach the youth not to repeat our mistakes. And that's why I'm running, as far as I'm concerned. Pretty soft then, Alex. Advantage. Wozniacki. Even though I've hung up my boots, I'm still running. Becca, you call that running? Snail game, baby. You need to run a bit faster. Outrun yourself. Outrun each other. Outrun no fella. Right now, everyone needs to Run for the oceans. Let's get moving, people. ¿Qué opinión podemos tener sobre estos 3 videos que acabamos de ver? ¿Me escuchas ahí? Ahora sí. Ok. Sí, Pedro, prácticamente pues los ejemplos que has mostrado, los comerciales, es el ejemplo de lo que manejamos con el green marketing o marketing verde, que es prácticamente pues una obligación de todas las marcas tener esa posición clara frente al medio ambiente. Lógicamente deben tener una responsabilidad clara en sus objetivos, en sus estrategias, en que sean creíbles, demostrables. Entonces, esto es como el reflejo de que esta parte verde, las marcas deben tenerla muy bien desarrollada, que pues prácticamente se puede traducir en un buen producto o en una muy buena credibilidad. Sabemos muy bien que las marcas teniendo de pronto este sello, indudablemente pues van a tener un buen posicionamiento pues, frente al consumidor. Sí, efectivamente identificas perfectamente lo que es el concepto de comunicación de las 3 piezas, que sí, evidentemente tiene que ver con la parte sostenible, por así decirlo, de la marca, ¿no? Pero podemos, o sea, adentrémonos un poco más en lo que sería esto, si ya tenemos identificado el concepto, qué es lo que realmente
importa o qué es lo que identificamos aquí que realmente Adidas quiere comunicar a sus audiencias? Pues yo creo que, o sea, nosotros decimos muchas veces que no sabemos cómo ayudar con el planeta y pues una simple acción como lo sería correr, como es lo de su campaña, es algo que nosotros podemos hacer y pues que ellos pues a través de eso pueden ayudar al planeta y a los océanos. Entonces como acciones que podemos hacer día a día que sí podemos hacer realmente y ayudar. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Yo quería decir algo, pero no tanto como dirigido al mensaje o al objetivo de comunicación, sino en cuanto a la diferencia de formatos que hay. Pues pensando como en este tema de multiplataforma y pues del Buenísimo. tema como del taller. Y digamos, el que estaba en formato vertical, supongo que era para alguna red social, y era, no sé, digamos, más dinámico, utilizaba pues como personas públicas, bueno, pues como, creo que, si no soy mal, creo que el primero que aparecía era David Beckham, entonces es como tratar de ser más dinámico para generar interacción, por decirlo así. Y digamos que el segundo video que mostraste era ya más, o sea, aparte de que era formato horizontal, era más informativo, mostraba datos relevantes, era como más, como un tono más serio. Entonces siento que ese tipo de contenido se puede mostrar en otras plataformas. Entonces me gustó ver como la versatilidad que tú habías para crear diferente, o sea, como contenidos diferentes, pero que a fin de cuentas pues tienen el mismo significado y hacen parte de la misma campaña. Y que no necesariamente hablan en el, o sea, en el mismo tono, ¿no? Es súper relevante lo que comentas ahora porque sí es la identificación de que cada uno de los formatos que vimos son formatos diferentes, ¿no? En términos también de la comunicación y la construcción. Puntualmente no podríamos decir que alguno de ellos sea realmente un comercial. Quizás el primero es el que más, o sea, como se acerca a ser un comercial. Más sin embargo, es una pieza que nos ilustra claramente la acción, o sea, empezando por allí. ¿Cuál es la acción que busca Adidas? En su línea de zapatillas o de tenis, de los Run, Adidas Run, ellos tienen esta zapatilla que está construida, hecha al 100% con material o plásticos reciclados de los océanos. Teniendo ese propósito, arman una primera pieza muy gráfica donde nos muestran cómo es ese proceso de Adidas de sacar, o sea, primero plantean el problema, que es la contaminación de los océanos. Hablan luego de, bueno, de que ellos extraen esas botellas y si mal no recuerdo, un poco el mensaje es que por cada 13 botellas de plástico que sacan de los océanos se construye un par de estas zapatillas. Todo está en el look del hilo, o sea, como ese tejido que termina siendo la fibra que va armando la zapatilla. Y claramente va diciendo cuál es ese mensaje, ¿no? Toman las botellas, ellos las reconvierten en un material textil y nos entregan una zapatilla que al final es un producto y que al final a Adidas les importa, sí, la parte verde y de ayudar al planeta, pero al final quiere y necesita vender ese producto. Con estas campañas de Run for the Ocean, Adidas ha logrado posicionar a esas zapatillas Run como entre las números, o sea, entre los primeros puestos de las más vendidas, siendo una de las zapatillas más caras que ofrece Adidas también en este momento. ¿Por qué creen ustedes que pasa o que se da ese fenómeno? Pues yo creería que pues a pesar de lo que tú dices, del precio tan elevado que maneja, es como que al momento de comprarlo no es como comprar cualquier zapato, sino que, o sea, la idea de que transmite es como estoy aportando, estoy haciendo un cambio para el mundo, entonces es más allá de comprar un producto, sino como, o sea, sí, esa sensación de sí, estoy haciendo algo bien, algo así podría pensar. Exacto.
fíjense que eso nos lleva a la segunda pieza que vimos. Desde esa campaña y desde esa comunicación donde empieza Adidas, que por cierto, Adidas fue, yo creo que si no fue la primera, fue de las primeras marcas que decidió o sea, estrategia de compañía no comunicar más en medios tradicionales, por así decirlo. O sea, sí, ellos siguen utilizando impresiones externas, vallas, tal, pero por ejemplo no anuncian ya en televisión. Ellos prácticamente todo el tema de construcción de contenidos está abocado a medios digitales, ¿no? Y al hacer eso, ellos también tienen la posibilidad de diversificar ese mensaje para llegar a diferentes audiencias o en diferentes niveles, ¿no? Porque pueden ser personas que en edad tengan similitudes, pero demográficamente o en estrato social tienen intereses o son diferentes. Entonces también ahí calculas el cómo tú puedes hacer que ese mensaje, que si bien debe ser lo más genérico posible para que llegue a la mayor cantidad de gente posible, también tiene que ser muy específico en cosas, ¿no? El segundo video que vemos es un video más explicativo y es quizás un poco más documental, ¿no? Donde se dedican específicamente a mostrarnos el verdadero problema, incluso desde el sitio. Es como, bueno, vamos a los océanos, está pasando esto, este es el problema, lo estamos llevando un poco, o te lo estoy dando un poco a través de la gente que lo vive, pero a su vez inserto algo nuevo que es bajo esta campaña que hace Adidas de recolección también de dinero, porque el organizar un maratón o una carrera en diferentes ciudades del mundo, donde además te retan a ti a que si tú vas corriendo y por cada kilómetro que tú corras, o sea, Adidas va a poner tanto de plata para sacar plástico de los océanos e incluso para una escuela, que es Parley, en este caso, que también se asocia con ellos en esta campaña, para que esa escuela, que es una escuela además que enseña a jóvenes justamente el tema del reciclaje y conservación de los océanos. Entonces ellos empiezan a generar desde ese contenido, desde un propósito que es construir una zapatilla y venderla igual, pero con materiales reciclados además, porque bueno, es su proyecto verde y es el cómo ellos ayudan, incentivan a que la audiencia y ese público, que también es su público consumidor, corran, hagan ejercicio y que por cada kilómetro que corran, también Adidas va a aportar algo más a esta causa. Entonces todo el mundo empezó en esa onda a bajar, porque esto, o sea, como contenido 360 es uno de los mejores ejemplos, porque no solamente se diseñaron las comunicaciones, sino ellos evidentemente tienen la página web, tienen esta asociación con Parley, que es la escuela, tienen además una aplicación, una app que puede bajar cualquiera, justamente que es una app de runners, o sea, para correr. Entonces, donde tú puedes programar tus circuitos, cuántos kilómetros has corrido en el día, va guardando también como tu historial y el cómo te vas superando, cómo vas superando tiempos y mejorando. O sea, ese tipo de cosas. Y además, dentro de esa aplicación está el contador de esos kilómetros que tú vas corriendo, que pasan directamente a esa base de datos de Adidas para generar todo lo que viene detrás, ¿no? Es una estrategia fantástica porque aborda prácticamente todos los flancos que se pueden abordar, ¿no? Estás en medios digitales, evidentemente sí, cuando vamos ahora al tercer video que vemos, es el video que ellos hacen para que esa acción se convierta en viral. Entonces, ¿qué hacen? Un video en el formato de redes sociales para las redes sociales. Porque saben que el público, o sea, al que le quieren llegar de una manera más efectiva, está allí, consumiendo allí. Y si ya venimos de ese recorrido de que por algún lado vimos este mensaje en alguna página web, por una información, ese que estaba en el medio, que quizás es un video de corte, de hecho, es un video de corte mucho más editorial, porque nos cuenta, profundiza sobre un problema, da datos. Entonces,
nos va creando a nosotros como espectador todo un contexto. Y además, si me invitas a mí a participar, yo no me siento bien solamente porque estoy haciendo ejercicio, sino porque además soy también partícipe de esa acción. Entonces, si Adidas conserva el planeta, yo tengo unas zapatillas que están hechas 100% de plástico reciclado, me siento bien de alguna manera también, hago ejercicio y si corro 1 kilómetro, además sigo aportando a esa causa, yo, o sea, siento que es como un ganar-ganar para todos, ¿no? Entonces, esto particularmente es un muy buen ejemplo de lo que es una buena comunicación 360, o sea, porque desde ese concepto único se van derivando muchas comunicaciones que van alrededor y nos complementan la historia. Eso es un poco lo que busca también el contenido 360. Y que no importa cuál te llegó primero o cuál después. Si hay uno que te impacta y hace que te interese el tema, eso va a hacer que tú hagas el recorrido, ¿no? Que tú hagas como consumidor, busques ese contenido en otro lado para documentarte más si es algo que te interesa o va contigo. Que eso también es importante en ese estudio de audiencias y saber qué también le importa a la gente que te consume, ¿no? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Tenemos preguntas? ¿Algo que queramos comentar? Sí, ¿no? No, Todo todo súper súper. hasta ahora. Ok. Entonces ahora les quiero compartir compartir ahora algo diferente, un poco diferente. Desde acá. Ahí están viendo mi locura de buscador. Sí. ¿Sí lo ven? Sí. Okay. Si yo me quiero ir a este ejemplo que tenemos acá, a mí se me está desbordando mi pantalla. Y la quiero poner acá. Ok. Este es un proyecto ya trabajado desde el grupo Semana para, en este caso, lo que sería el desarrollo de un contenido de terceros. Esto es una campaña que se llamó Dese la Vuelta por Bogotá. ¿Cuál era el objetivo de esta campaña? Era, o sea, justamente hablar de que Bogotá está cambiando, pero sin embargo los ciudadanos no ven o no se dan cuenta de forma evidente de lo que es ese cambio, ¿no? Acá como ciudad. Esto evidentemente pasó antes de pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, recorremos tramos muy cortos en la ciudad, aproximadamente el 10%, y bueno, desde el Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU, y el Grupo Semana, se unieron para mostrar a los bogotanos la ciudad que se transforma diariamente. ¿Qué fue lo que se buscó acá? Entonces, bueno, lo que se daba como primera impresión era esto, era seguro, se hacía la pregunta, ¿no? Un poco la pregunta a ese ciudadano, seguro que conoce a Bogotá, entonces atrévase a responder y aprenda más sobre Bogotá. Esto es un reto que primero arrancaba con una trivia para saber si la gente de verdad conocía la ciudad y a partir de ahí se generaron ciertos contenidos también de diferentes formas. Entonces, bueno, así nace Dese la Vuelta por Bogotá, un proyecto que visibiliza los cambios en la ciudad a través de contenidos que hacen evidente el conocimiento de la ciudad por parte de los ciudadanos y que por otro lado entregan información valiosa, permitiéndoles aprender sobre su ciudad y conocer otras localidades. Ahora queremos saber cómo funciona. Bueno, funcionó de esta manera la construcción de este proyecto. La pregunta a la que vimos, que era ¿seguro conoce a Bogotá?, que obedece a una trivia, era una trivia que le permite a los usuarios describir qué tanto conoce a Bogotá, un desarrollo que aleatoriamente entregaba 20 preguntas al usuario, tomadas de un banco de 100 preguntas. Estas preguntas tenían un tema de orgullo bogotano, cultura ciudadana y obras que se están desarrollando o que está desarrollando el IDU. Entonces, aquí lo importante también era que dentro de ese proyecto, como
claro, quien está contratando un poco el servicio y quiere hacer la comunicación es el Instituto de Desarrollo Urbano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, investiguemos qué está haciendo el instituto que nosotros podamos destacar dentro de esta campaña y cuál sería la mejor manera de destacarlo sin que la gente lo vea como que estamos haciendo un comercial del instituto. Entonces, en este caso era, bueno, empecemos justo con la trivia y desde la trivia empezamos a hacer preguntas que estén relacionadas con cosas que ya está haciendo, que están llevando a cabo desde el IDU, ¿no? El contenido de la edición impresa de la revista Semana, que aquí es donde vamos a empezar a ver el recorrido 360, eran 2 doble páginas de contenido que exaltan el orgullo bogotano y la importancia de construir sobre lo construido, ¿no? Entonces, estos eran artículos ya desarrollados desde lo editorial, donde se hacía como una profundización de ese tema, donde se establecía el por qué es importante construir y por qué es importante también conocer la ciudad desde esos puntos de vista, ¿no? Se crearon las ventanas ciudadanas, que aquí, o sea, lo que se hizo fue instalar 8 ventanas en diferentes localidades de Bogotá durante 20 días. Estas eran pantallas interactivas que le permitieron a los ciudadanos conocer Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Engativá, Teusaquillo, Usaquén, Chapinero y La Candelaria. A través de videos de máximo de 1 minuto, sí, eran 1 minuto, que se produjeron dentro del proyecto. Se estuvo en la calle 93, en la Plaza Bolívar, en el Transmicable, en la Plaza de las Américas, Centro Mayor, Instituto de Desarrollo Urbano, en la Gran Estación, Edificio Semana, Plaza Usaquén, Plazoletas Nieves y en el Parque. Reconoce Bogotá. Era parte ya bueno, una vez que ya empezamos a hacer este recorrido y le empezamos a mostrar a la gente, sí, bueno, qué tanto sabía y qué tanto no, y empezamos a ofrecer esas ventanas, y bueno, empieza a reconocer la ciudad. Entonces era una serie de 3 crónicas, en este caso, que muestran otra cara de la ciudad, desde 3 marcas del Grupo Semana, con el fin de llegar a diferentes audiencias. Entonces acá se sumaban marcas, o sea, como Semana y Soho, por ejemplo, y cada crónica contaba con un video de máximo 2 minutos y un doble página en cada revista, ¿no? Entonces, véanlo, o sea, cómo se empieza a dimensionar algo que parece muy chiquito, se empieza a tomar una dimensión mucho más grande. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hablarle, o sea, nuestro objetivo o público objetivo, en este caso, es toda persona que viva o transite por Bogotá. O sea, que esto le llame la atención y pueda empezar a conocer y a interesarse más por conocer la ciudad, de alguna manera, ¿no? Entonces, ya no es solamente buscar medios modernos o lo más digital posible, porque vamos a una audiencia joven. No, aquí queremos impactar a todas las personas que pudiéramos impactar, entonces teníamos que inteligentemente tratar de estar en los mayores sitios donde la gente pudiera de verdad tener acceso a ese contenido que queríamos comunicar, ¿no? Acá se abre también, como hablamos, la parte del hub de contenido, que es un espacio que permitió alojar los contenidos en un feed amigable con el usuario, ¿no? En este caso. Y el Instagram, que también cobró mucha importancia, se creó una cuenta de Instagram con el objetivo de difundir los activos del proyecto a través de esta red social. Entonces, fíjense un poco los logros de esta estrategia, ¿no? Y por eso les digo que la construcción de contenidos no es solamente el contenido, es la estrategia que está detrás de esa construcción. Y se logró, por ejemplo acá, vemos 5.612.281 impactos a través de todas las acciones de comunicación del Grupo Semana, en este caso. Y además el IDU invirtió en un plan de medios que fortaleció las acciones y visibilizó el proyecto. Entonces, ¿por qué un plan de medios? Porque más allá de todas estas acciones que se hacen de una forma orgánica en un principio, necesitamos también empezar a comunicar, a esparcir esa comunicación y que la gente se entere de que esto existe, para que
empiece a picar la curiosidad y lo conozca o lo busque, o que cuando lo encuentre ya más o menos tenga una noción de qué es y pueda adentrarse un poco más a conocer lo que el contenido le quiere dar. Entonces, por ejemplo, les muestro acá, quiero que veamos ese landing page que se construyó, que es el que vemos acá. Aquí ven, o sea, si damos clic acá, aparece esa trivia de la que hablábamos. En este caso, bueno, no está activada, pero la idea era que desde la trivia la gente pudiera dar ese feedback de cuánto conoce a la ciudad y empezar a introducir al instituto. Y aquí empiezan a desarrollarse diferentes acciones. Entonces empezamos a ver que se hacen videos, que se hacen, como les digo, toda una descripción también de lo que sería el proyecto. Por ejemplo, le damos clic acá. Al final también es importante ver que acá o sea, participa Semana como medio, como ese experto validador y constructor de esas historias, ¿no? Desde la parte investigativa, desde el periodista que va y hace la investigación del lugar, de por qué pasamos por acá, se muestra luego desde lo creativo a una ciudad en una serie de videos donde no queremos una narración todo el tiempo por debajo que nos esté contando cosas chéveres de la zona, sino lo que queremos es que la gente se sumerja un poco como ciudadano, desde lo sensorial, desde lo que escucha, lo que ve, lo que allí está pasando, ¿no? Que es básicamente con lo que uno se enfrenta también en el día a día cuando está en la ciudad, ¿no? Y digo, bueno, en la ciudad en términos normales, no en pandemia. Y si vemos, bueno, les pongo otro ejemplo acá, veamos el de Usaquén, para que tengamos el contexto completo. Y quiero mostrarles también acá el Instagram, en este caso, que se construyó. Aquí lo vemos, donde hay trivias, las ventanas, y podemos hacer eso para que vean cómo eran las ventanas.
Esto, por ejemplo, y acá, bueno, como les decía, el desarrollo ya de lo que serían los diferentes contenidos dentro de el Instagram. La verdad me parece bien, lo que más me gusta es lo de los cables. Entonces vamos a pasar de aquí para allá y los cables nos han dado aquí, o sea, nos toca levantarlos para pasar. Y acá le dije que va a arreglar un sandén, ¿cierto? Es genial, pues mira, esto es como se ve realmente feo. Con eso que van a arreglar, pues, o sea, le va a dar más confianza a la gente venir acá, porque pues igual este barrio es central. Alcaldía de Bogotá. Desde aquí empiezan a plantear el problema que hay y cuál es la solución que la alcaldía le va a dar a ese tipo de problemas a la ciudadanía, desde la participación ciudadana también. Bueno, chicos, si quisiera, bueno, vamos a mostrar acá la parte ya de trivias para que puedan también ver que esto es parte de la construcción del contenido. No todo es un texto, no todo es un artículo, no todo es un video. Estas estrategias también, sobre todo que nos permiten las redes sociales, nos ayudan muchísimo a construir contenidos que puedan cumplir con el objetivo de guiar a nuestras audiencias a ciertas acciones, ¿no? Y por ejemplo, si construimos trivias, es una muy buena opción, primero para obtener también ciertos tipos de datos, no muy profundos, pero sí ciertos tipos de datos de las personas que interactúan con nosotros en las redes. Y también nos ayuda mucho a construir esos contenidos, ¿no? O sea, desde una trivia, nosotros podemos empezar a tener de forma más directa esa relación con audiencia y saber qué es lo que quieren, qué es lo que les gustan, cuáles son las expectativas que tienen sobre el tema que queramos desarrollar. Entonces, por eso les digo que la estrategia es importantísimo saber que tenemos que obtener datos e información de donde más podamos e incluso podemos desde la construcción del contenido generar herramientas que nos ayuden a conseguir esos datos para que el contenido luego a desarrollar quizás de manera más profunda sea mucho más efectivo aún. Entonces sí me gustaría que abriré un espacio a preguntas, dudas, inquietudes que tengan, cosas que quieran comentar. Yo tengo una pregunta. Pregunta. Ahora que mencionaste lo de, pues como el público objetivo de la campaña y esto, cuando se trata de un público tan amplio y obviamente pues como también la cantidad de medios que hay es demasiado amplia, entonces, ¿cómo escogen para llegarle a todos los sectores? No sé si me hago entender. Oye, también cómo determinan el presupuesto, porque pues para tener un alcance tan grande, obviamente es importante hacer como una inversión significativa. Entonces, ¿cómo se maneja eso o cómo limitan los medios y todo esto? ¿Cómo es el proceso? Sí, ahí es una muy buena pregunta. Evidentemente, el dinero mueve prácticamente todas estas cosas, pero si bien, aunque ven que es un tema de bien profundo y bien amplio, sí, con mucho alcance, definitivamente, no es un proyecto, o sea, tampoco demasiado costoso. No les podría dar un monto exacto, pero esto no es un proyecto que pase de los hasta, yo les podría decir, no pasa de los 60 millones de pesos en ejecución, ojo. O sea, no les digo en el resto de todo lo que puede estar alrededor, sino en ejecución. ¿Por qué? Porque si bien se ve amplio, las acciones fueron muy sencillas. Por eso es que hay que también ser muy estratégicos en ese sentido. Si ven, esos videos que vimos que están en la web, funcionan para que estén en la web y una pequeña adaptación es lo que nosotros llevamos a esos, se puede decir a esos, creo que se colgó, aló, aló, aló. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, te estamos escuchando, Pedro.
Ok, porque es que se colgó mi pantalla de repente. Bueno, que como les comentaba, o sea, que si bien el dinero, o sea, no es tanto, lo que hay que hacer aquí es muy estratégico, porque esos videos nosotros, o sea, si bien están alojados en la página web, también con pequeñas adaptaciones van a lo que eran esos tótems donde la gente podía interactuar con ellos y conocer la ciudad de una manera diferente. Entonces, lo que se hace es como cruzar los caminos también, o sea, la gente que está más en Suba, le ponías evidentemente el video de Suba, a ver si de verdad conocía bien su localidad, pero a su vez también le ponías allí el listado del resto de las localidades como para que pudieran tener acceso a ellas y también hurgar entre esas acciones. Entonces, por eso era importante que fueran ventanas. Entonces, dentro de la ejecución, termina siendo también una ejecución sencilla, porque hay muchas acciones, sí, las acciones son amplias, pero las comunicaciones son sencillas. Y claro, desde semana, siendo ese medio que desarrolla estos contenidos para la alcaldía con este propósito, o sea, se unen los dos y un poco para hacer el storytelling total del proyecto, ¿no? O sea, entonces yo cuento desde una perspectiva, o sea, editorial, como les decía, eh, más desde el desarrollo y la ejecución, y evidentemente, bueno, la alcaldía se encarga un poco más de esa comunicación de administración un poco de lo que son redes y la ubicación de estas ventanas también en la calle, ¿no? De alguna manera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Eso responde? ¿Sí? Pues yo tengo una pregunta. Un mercado, por ejemplo, cuando estoy en una marca que tiene un mercado pues de personas como entre 40, 60 años, ¿cómo se manejan ahí las redes o cómo para interactuar? Porque muchas veces la gente no, pues digamos que no sabe manejarlas, no sabe, por ejemplo, contestar o simplemente no las utiliza tanto como una persona joven. O sea, ¿cómo se le puede entrar a ese tipo de personas? O sea, que sea una forma agradable y que no sea tan difícil, digamos, para ellos. ¿Dónde, o sea, si te refieres a una persona, por ejemplo, mayor, adulto mayor, en tu familia hay adultos mayores? Sí. Ajá. ¿Qué ves tú que ellos consuman más? Bueno, pues ¿Cuál es su costumbre? ¿Qué ven? ¿Qué Pues yo leen? pienso como que, por ejemplo, mis papás y mis abuelas solamente usan Facebook. Ellos no usan nada de Instagram, ni siquiera tienen, bueno, sí, de pronto mi mamá tiene, pero no lo sabe nada más que para ver, ella no ¿Y qué ve, otros medios que no sean digitales? no, pues de pronto mis abuelas aún usan lo que son el periódico y ya, Tus abuelos se informan con el periódico. sí, sí, y la radio. Puede que la radio también sea un buen compañero y por allí siempre estén muy bien conectados, ¿cierto? Sí, claro, Entonces, pero, o entonces sea, no, mi pregunta, yo quiero responderte con una pregunta. Es, ¿por qué entonces quisiéramos nosotros compartirles a ellos una comunicación a través de redes sociales si sabemos que no están allí? Si sabemos que ellos están conectados en radio y están conectados en prensa, ¿por qué, si ese es nuestro público objetivo, por qué no comunicarles en radio y en prensa? Es sino que, o igual. sea, estoy pensando en una marca específica, mi papá tiene una empresa, entonces pues, digamos que como el mercado ellos son personas adultas, entonces sé que hay gente que ellos los ven en redes y se ha hecho como este tipo de actividades, pero, o sea, no hay como tanto impacto. Ellos son, las personas son más de dar like o simplemente buscan el número a través de las redes, pero no como que saben escribir en mensajes directos o cosas así, les cuesta demasiado porque, digamos, no conocen la red social. Eso es como, quería saber si había una forma, digamos, como para esas personas que sí utilizan la red, pero no la saben utilizar. Es que, o sea, como te digo, en términos de consumo, si tú lo que quieres es como negocio, tú quieres llegar a un grupo de personas que sabes, o sea, que tienen una particularidad
en su manera de consumir o de obtener información o de ser impactados. Como te digo, o sea, lo más importante acá es que tú tengas muy claro cómo ellos reaccionan y dónde realmente reaccionan ante el mensaje. Porque muy difícilmente una persona no voy a decir 60, pero más de 70 años, muy difícilmente será impactado a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque primero no fueron ni son nativos de esas plataformas, no crecieron con ellas incluso. O sea, ya cuando empezaron a aparecer ya estaban ellos en una edad bastante avanzada, que además no les despierta una necesidad realmente de consumo, ¿no? Por eso es que tradicionalmente es una generación que está muy apegada a prensa, radio, televisión incluso. Entonces, sí, como te digo, si sabemos que ellos están allí, la manera más efectiva de comunicarles va a ser a través de esos medios. Pero si no puedes llegar a esos medios y quieres igual establecer una comunicación, sí tienes que tratar de enfocarte en hacer un mínimo estudio de ese público objetivo que tienen como parte en el negocio y buscar estratégicamente otras formas de comunicar, que no necesariamente sea a través de las redes sociales o querer o pretender de que esa audiencia aprenda a usarlas para poder comunicarles a ellos. No podemos esperar nosotros como comunicadores o como esos creadores del contenido, no podemos sentarnos a esperar a que ellos aprendan a utilizarla, pero tenemos que buscar las vías más efectivas. Y las vías se encuentran estudiando a ese comportamiento, sabiendo dónde están, cuáles son sus intereses, cuál es el entorno, qué funciona para ellos mejor. Y por ahí empezarás a ver que saldrán ideas de cómo empezar a comunicarles de una manera diferente. Ok, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿O que quiera traer algún ejemplo que quisiéramos ver? Yo, Pedro, me gustaría hacer una pregunta. Claro. Y es que actualmente se da mucho y cada vez yo creo que está más en furor todo el tema de las alianzas. Lo vimos en Adidas con Parley y en general, digamos también el tema de la alcaldía junto con el Grupo Semana. Ahí, ¿qué función juegan las alianzas y por qué son tan importantes? Muy buena pregunta, Carlos. En términos de comunicación y contenido, hoy más que nunca se están viendo estas alianzas, ¿sí? Porque al final, o sea, sigue siendo también un negocio, ¿no? O sea, sigue siendo parte de negocio. Lo que pasa es que antes quizás las agencias tenían como más el control de las comunicaciones de marca, ¿no? En términos de cómo ejecutarlas, dónde hacerlas, cuándo hacerlas, el cómo incluso. Y de hecho, bueno, el formato comercial puro y duro no desaparece, sigue siendo parte de una estrategia también ahora 360. Solo que antes el comercial era como la vía principal, ¿no? Era como quizás no tengamos dinero para hacer otra cosa, pero si tenemos un comercial de 30 segundos que podamos rotar en el noticiero de Caracol, nos van a ver, nos van a garantizar, no sé, 3 millones de vistas porque es la audiencia del noticiero. Eso era en su momento lo más efectivo para comunicar. Pero claro, las comunicaciones ahí eran comunicaciones súper amplias. O sea, tú podías hablar de un detergente, pero al final el mismo comercial de detergente lo terminaba viendo un niño de 12 años que muy poco le puede interesar el detergente, no lo va a consumir. Entonces, sí, podemos hablar de impactos, de audiencias, de números impresionantes, pero al final, en términos efectivos de
a quién de verdad le está llegando el mensaje, porque es la persona que yo necesito que compre el detergente, porque es quien lo usa, porque, o sea, todas esas razones se reduce a un número bastante bajo o sea, independientemente del alcance que tiene, por ejemplo, un medio como la televisión y más la televisión en señal abierta. Las alianzas vienen dado justamente a ese aprovechamiento de qué es lo que tengo yo como medio, por ejemplo, que ahí es donde se ven las alianzas más comunes, se ven entre un medio y una marca, ¿no? ¿Por qué entre un medio y una marca? Porque el medio ofrece o pone al servicio, evidentemente, los canales de comunicación, y cuando hablo de canales de comunicación pueden ser varios, porque como les digo, puede ser un .com, puede ser redes sociales, puede ser un landing page que hacen aparte, porque bueno, llegas al .com, pero yo te creo a ti un espacio donde en ese landing creamos un especial exclusivo para la marca, pero eso no afecta mi parrilla de contenidos diarias, por ejemplo, en el caso de una publicación como Semana. Pero también entonces yo puedo publicarte, como les decía, yo puedo publicarte en una revista. O sea, hay obviamente como una, un conocimiento de audiencia desde el lado del medio, que es lo que no tiene y le hace falta a la marca. Entonces ahí es donde viene la marca y dice, oiga, señor medio, yo sé que usted tiene una audiencia así de amplia o así de segmentada, porque, por ejemplo, en el Grupo Semana lo interesante, o sea, Grupo Semana o cadenas de networks, por ejemplo, como Discovery, que tienen canales que están segmentados, o sea, que hay uno que va, que en su componente de audiencia va más enfocado hacia la mujer, o va más enfocado hacia el hombre, o va en un 50 y 50, o va enfocado a niños, o va enfocado a jóvenes, o sea, dependiendo de ese enfoque, ya el medio tiene una audiencia cautiva que que puede conocer cuál es su comportamiento, dónde está, qué consume, qué le gusta, qué no le gusta, infinidad de datos sobre esa audiencia que, insisto, las marcas no lo tienen. Entonces las marcas llegan y dicen, señor medio, por favor, yo necesito lanzar este nuevo producto, es un producto que está enfocado en madres primerizas, por ejemplo. Y a partir de ahí, bueno, entonces el medio dice, bueno, la mejor manera de comunicarlo es a través de nuestro canal, por ejemplo, en el caso de Discovery, Home and Health, porque ahí es el canal femenino que además toca en ciertas partes de su programación temas como la maternidad primeriza. Entonces, empieza uno dentro de esa estrategia a diseñar algo para que a esa marca se le ajuste y tenga una respuesta mucho más efectiva de la audiencia que lo que puede tener enviando un mensaje en todos los canales, ¿no? O en todos los medios que pueda hacer, ¿no? Esto es mucho más efectivo. Entonces garantiza que a nivel monetario la inversión que está haciendo esa marca con el medio en alianza garantice una efectividad mayor del mensaje en esas audiencias y, por consecuencia, una llamada a la acción o una acción, o sea, mucho más precisa o de mayor calidad. O sea, es como atraer mayores leads a una página web, o es que yo quiero que desde este contenido la gente vaya a mi e-commerce y compre el producto o tenga la intención de comprar el producto. Todo eso hoy en día es medible. Entonces eso es parte también de los KPIs, de los que se trazan en esa negociación entre marca y medio o entre dos marcas, a qué queremos conseguir en conjunto, cuáles son esos números que queremos lograr. Y por eso era importante ver el número de impactos, por ejemplo, con la campaña de Dese la Vuelta por Bogotá. Eso es lo importante que se ve hoy en día de las alianzas y evidentemente por lo que les digo, o sea, no hay mejor manera para una marca que llegar a sus audiencias a través de un medio que ya de por sí sabe y puede segmentar muy bien esas audiencias. Gracias, Pedro. Carlos.
Por acá, por acá, por acá. ¿Qué otra cosa podemos ver? Nos han compartido preguntas al chat. Hola Pedro, una pregunta. Pregunte. Mira, tú desde tu perspectiva ya pues como creativo y todo en la agencia, en agencias y demás, y desde la perspectiva, digamos, del país, puede que eso te lo hayan preguntado, pero ¿cómo es ahorita este momento de transición? Porque digamos ahorita que comentabas el tema del detergente, no me acuerdo bien cuál era, me acordé que me ha lanzado mucho últimamente YouTube Ads sobre detergente o cosas por el estilo, y pues no soy el público objetivo. Entonces, desde la parte creativa, ahorita van a ser realmente los creativos los que van a estar en offline, porque pues estamos viendo una transición de todos los sectores a la parte digital. O sea, ¿cómo valoras o cómo crees que va a estar pues esa parte a nivel Colombia? A nivel Colombia, lo que hay es oportunidades. Y eso sí, se los digo, o sea, no solo por el lugar donde estoy en este momento, que bueno, siendo un medio de comunicación tan importante en el país, sino también teniendo el conocimiento un poco de cómo se maneja la industria de la comunicación en Colombia, ¿no? Y la industria creativa en términos generales, ¿no? Primero, eso, oportunidades. Segundo, mucho potencial. Yo veo en todos ustedes, o sea, por ejemplo acá y hace un año cuando nos vimos en el evento de Sinergia y ahora que sé que están acá, se los repito, o sea, ustedes tienen toda la oportunidad siempre y cuando de verdad se dediquen a aprender lo que de verdad debemos aprender. En términos de comunicación, lo que más importa es a quién le estamos comunicando, a quién le estamos comunicando. Si nosotros queremos que esa persona entienda nuestro mensaje, evidentemente tenemos que conocerla, tenemos que saber, y como les digo, no es solamente sus gustos, quién es, cómo se llama, si es alto o bajo, el color de la piel o no. Tenemos que saber de verdad, o sea, desde el punto de la idiosincrasia, desde la cultura, desde lo que saben, desde dónde están, desde qué cosas les afecta, qué cosas no. Evidentemente, en este mundo que nos cambió en marzo, y nos cambió, es una realidad, ¿no? Esto no es un nuevo normal, o sea, como hemos querido siempre etiquetar todo, el nuevo normal no existe, no hay un nuevo normal. Esto es, o sea, lo que es la vida hoy es lo que tenemos hoy. Ya la vida no es lo que tuvimos ayer, no es lo que dejamos atrás en ese febrero donde todos decíamos esa es la vida normal, ¿no? La vida normal ahora es lo que estamos viviendo en este momento. La vida normal es querer, o sea, es ahora acostumbrarse a que hay que vivir con ciertas medidas y con ciertos cuidados, porque hay una pandemia que nos exige eso, ¿no? Y hay unos números que nos están diciendo que esto es un problema serio, que es alarmante, ta. En términos de oportunidades, por muy feo que se vea esa situación, las crisis generalmente lo que traen es eso, es una apertura de muchas cosas. ¿Qué generó esta crisis en una primera instancia? Sin meternos en lo social, que eso es un tema extremadamente profundo, pero desde el término comercial y compañías, o sea, de empresas, desde las que tuvieron que cerrar porque no aguantaron, hasta las que tuvieron que decir ya en este momento, decir, ok, la transformación digital tiene que ser ya, porque si no desaparecemos. Y muchas han desaparecido, es precisamente por eso, es porque dentro de sus planes no estaba que en el 2020 tenían que hacer una transformación digital profunda, ¿no? O sea, y les digo que esto pasó y pasa a todo nivel. O sea, lo que pasa es que, bueno, hay que reaccionar y hay que pensar y hay que saber y tener cabeza fría y poder tener un grupo de personas pensantes que puedan estratégicamente llevarte a un lugar o por lo menos planificar llevarte a un lugar en momentos de crisis. Pero volviendo al tema de la oportunidad, yo siento que Colombia viene en un desarrollo de creatividad, de ideas, de vanguardia incluso de comunicación dentro de Latinoamérica muy importante, ¿no?
No en vano acá hay muchas compañías hoy en día, no solamente en términos de marca, muy importantes que además desde Colombia basan sus estrategias de comunicación no solamente para Colombia, sino para el resto de la región, sino que también hay muchos medios que han empezado también y que bueno, han empezado, ya tienen cierto tiempo, pero ya han empezado como a radicarse un poco más en lo que es la cultura creativa colombiana y el cómo ese desarrollo y construcción de mensajes se puede llevar también no solamente a un público local, sino extenderse un poco más a nivel de fronteras. Es muy difícil predecir, es muy difícil decirles acá, no, no, tranquilo que bueno, dentro de 2 meses o un año o en tanto tiempo esto se va a recuperar, sí o no. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar muy pendientes de todo lo que de todo lo que está pasando, de lo que estamos viendo, lo que sucede a nivel social, de las decisiones que se están tomando, a nivel político también, porque todo afecta. Si lo vemos también en términos de cuánto tenemos y cuál es la responsabilidad de nosotros como profesionales, ustedes como estudiantes también en vía a ser esos profesionales también, y los que ya trabajen o los que estén en vía de buscar eso también, de buscar un trabajo y empezar a insertarse en esa vía laboral, es tener muy claro el propósito que tienen y el que es nuestra responsabilidad informarnos y bien informarnos. No quedarnos solamente con una opinión que vimos en Instagram, con algo que vimos en una red social, sino de verdad ser investigadores. Llegar de verdad a tener información que nos genere a nosotros un propio criterio. Desde el criterio, desde la claridad de poder analizar las cosas, sin caer a la primera en que esto es blanco porque es que resulta ser que el gurú de los blancos dijo que era blanco, pero a lo mejor no. Hay que tener perspectivas, perdón, diferentes puntos de vista, poder escuchar, poder analizar, para nosotros crearnos nuestro propio criterio, ese propio punto de vista. Desde allí, la creatividad y cualquier cosa que se pueda empezar a desarrollar, o sea, va a tener un futuro realmente prometedor. Desde allí, si no lo hacemos con esa responsabilidad, evidentemente sí podemos ser parte más del problema que de la solución. En este momento sé que a nivel de Estado se están generando y creando muchas acciones para ayudar a nuevos emprendedores, a nuevos comunicadores, a estudiantes, a profesores, a empresas incluso, y se está hablando mucho también de, o sea, todo esto que llaman la economía naranja, que es esa economía creativa, y hay muchos planes, que es bueno que también, como les digo, como es nuestra responsabilidad estar muy bien informados, si les digo, busquen los canales, busquen esos canales de información, busquen porque o sea, están allí, hay cosas que están pasando, hay compañías que están ayudando también a grupos creativos a generar ideas e incluso a contratar pequeños grupos para poder desarrollar eventos o poder desarrollar proyectos puntuales. Pero hay que estar ahí, hay que estar en el día, en lo que está pasando, como les digo. O sea, no es revisar nada más el timeline de las redes sociales y ver y scroll y llenarnos de mucha información que al final es basura. No, busquemos de verdad sobre lo que nos interesa. Y así nosotros vamos a poder, y todos los que estamos acá, vamos a poder realmente hacer el futuro, no esperar a que el futuro nos llegue, sino crearlo nosotros también. Y en tiempos como estos es muy importante esa participación, sin duda que sí. Muchísimas gracias, Pedro. De nada, Daniel. Pedro, una consulta. Dígame. Pedro, en tu gran experiencia, ¿qué opinión tienes referente a las plataformas de Instagram y Facebook? No sé si alguna
ha tenido mayor relevancia? Pues pienso que puede ser Instagram, o son muy similares, hay alguna que ha tenido más auge en todas las campañas que pronto han elaborado. No sé, ¿qué opinión tienes referente a estas dos redes sociales? Gracias. Tranquilo, Julián. En respuesta a tu pregunta, más allá de mi opinión de las redes sociales, o sea, si hablamos de Facebook e Instagram puntualmente, ya de por sí que sean de la misma persona, a mí eso no me genera como medio o no me genera, o como medio digo de comunicación de marcas, no me genera la mayor de las confianzas, ¿no? Porque ahí hay muchas cosas que evidentemente no conocemos detrás de la arquitectura de cada una de ellas, que pueden influir, y seguro influyen, en cómo la gente o cómo a la gente le llegan estas comunicaciones. Por ahí, o sea, lo que comentaban de que es extraño que cuando entonces entro a YouTube y lo que me están mostrando son en los pre-roll o en esos comerciales insertos en videos de YouTube, estamos viendo comerciales de detergentes y están saliendo, por ejemplo, salen en mi usuario, o sea, cuando estoy logueado yo y resulta ser que yo no le he dado ningún like en ningún momento a algo que tenga que ver con detergentes, pero igual me lo está mostrando. Y ahí es donde digo, o sea, ese tema de los algoritmos también están diseñados como negocio, ¿no? Entonces, en términos de negocio, las redes sociales para marcas, insisto, lo del tema también, las redes sociales ya como uso personal, es otro tema y yo creo que sería otro taller aparte. Pero en términos de marca, como les digo, es un negocio. Y al ser un negocio, ahí hay muchas cosas que obviamente hay que limpiar mucho y por eso ustedes ven que últimamente se han dado muchas demandas a nivel internacional. Hay estados que han demandado tanto a Facebook como a Google, por ejemplo, que es una de las últimas que salió como parte de demanda, y es por el manejo de datos de esas audiencias. Entonces, como ellos manejan tanta data de tanta gente, y cuando vemos, o sea, por ejemplo, Facebook, que es la gran central de datos del mundo, y además entonces empieza a conectarse con otras redes sociales que dan otro tipo de información y terminan de completar esos perfiles, esas datas de esas personas que ya tengo acá, se convierte en un monstruo, se puede decir, que hasta cierto punto puede ser muy peligroso si no se maneja de una forma correcta. Entonces, sí son medios muy efectivos para llegar a muchas personas, pero hay que ser muy responsable y muy inteligente también a la hora de usarlo dentro de las estrategias. No necesariamente porque las redes sociales sean en nuestro mundo algo popular, quiere decir que son los mejores medios para comunicar lo que queremos comunicar. No necesariamente es así. Tendremos un gran porcentaje de comunicaciones en las que vamos a lograr buenos resultados, pero no necesariamente es la red social el mejor vehículo. La red social siempre va a ser un complemento también a toda la estrategia de comunicación. Por eso les digo, es definir bien cuál es la audiencia, dónde está, qué consume, qué les gusta y qué no, y ahí decimos nosotros cuál va a ser, por ejemplo, nuestro medio core, el medio principal por el que vamos a anunciar. Entonces yo puedo crear una serie en IGTV y que eso sea lo principal. Yo quiero que la gente vea la serie en Instagram. Ok, pero para ver esa serie en Instagram, yo diseño también contenidos que van a un .com. ¿A qué .com nos podemos dirigir? Por ejemplo, si en la segmentación es público joven, pero un público joven que le gusta estar informado, hay medios de comunicación desarrollados de manera más independiente que generalmente tienen un tráfico muy alto de ese tipo de audiencia. O por ejemplo, si lo ubicamos dentro del grupo Semana, podría ser la audiencia que está ubicada en las redes de la revista Arcadia, por ejemplo. Porque ahí está la gente joven, la gente más bohemia, los que les interesa la cultura, o sea, todo ese tipo de temas. Entonces ya podemos segmentar y ahí decimos, bueno, la serie la hacemos a través de esa red social que pertenece a Arcadia, pero yo lo complemento
con un artículo en el .com, con un artículo en la revista, con una acción de calle que pueda intervenir en algún lado, para que todas esas acciones me lleven a ver esa serie en Instagram. Eso es parte de la estrategia. Por eso es que hay que estar muy atentos y hacer mucho caso a los datos que podemos conseguir de nuestras audiencias para diseñar las estrategias y luego los contenidos. Esa es mi opinión de las redes sociales. Pero yo tengo una pregunta, hablando ya, pues retomando con el tema de todo esto de multiplataforma, ¿qué tan oportuno lo consideras vos para pequeñas empresas o para emprendimientos, medianas empresas y todo este tema que es mucho más a menor escala? Si bien multiplataformas y cuando decimos 360 suena algo muy grande, el multiplataforma también puede ser utilizar solamente 2 medios, ¿no? Donde tú, o sea, empiezas a comunicar a una audiencia más chiquita porque te quieres dar a conocer, pero a su vez haces alguna acción, por ejemplo, podría ser una acción, en este momento estaría difícil, pero una acción de calle, ¿no? Donde tú puedas, como quien dice, tomar un espacio un día, intervenirlo y comunicar o hablar acerca de lo que hace tu negocio. Por ejemplo, si nuestro negocio tiene que ver con algo que vimos hoy sobre los productos naturales de este emprendimiento, Patagonia se llama. En ese caso de ese emprendimiento, lo ideal en un principio es darte a conocer. Siendo un producto tan artesanal como lo es, una de las maneras más lógicas quizás de dar a conocer el producto es a través del boca en boca, porque no es un producto industrializado, no es algo que tú estás haciendo o que puedas hacer, bueno, no sé, no he hablado con la gente de Patagonia, pero viendo cómo es un producto artesanal, eso quizás parte de la limitante que puedan tener es que no producen en serie, ¿no? Y quizás pueda llegar un momento donde la oferta sea menor que la demanda y puedas entonces entrar allí en un problema de, bueno, tengo que empezar a crecer más como negocio para poder entonces satisfacer la demanda que tengo de mi audiencia del producto. Es empezar, sí, chiquito. Si somos chiquitos, no queramos empezar por lo más grande. No necesitamos hacer eso. Tenemos que, para poder correr, hay que aprender a caminar. Es así de sencillo. Y con las comunicaciones pasa exactamente igual. Si somos una persona que llega a un ambiente X, donde nadie nos conoce, lo primero que tenemos que hacer es presentarnos. Empezar a tener conversaciones, empezar a sacar información de las demás personas y que las demás personas puedan obtener información tuya o de ti, ¿no? Y en esa onda ir creciendo en base a cómo vaya creciendo también ese interés en esa audiencia que ya has impactado. Una vez que eso lo vayas logrando, entonces estás preparado para un siguiente nivel. Y vas a ver que vas a estar preparado para un siguiente nivel, no solamente en términos de comunicación, evidentemente en términos de negocio. Entonces, esas dos cosas no las podemos, o sea, disasociar, no pueden estar por separado. Nuestro objetivo de negocio tiene que estar muy ligado a ese objetivo de comunicación también. Muchas gracias, Pedro. De nada. ¿Algo más que quieran saber, les ha gustado lo que han visto, lo que hemos conversado? ¿Sienten que les sirve mucho, no les sirve de nada? Yo creo que ha sido muy valioso todo lo que nos has compartido. Pues antes de que se acabe todo, te quería agradecer pues por estar en este espacio con nosotros. En serio ha sido muy valioso. Yo creo que a todos se nos queda algo y pues es para saber y ya para la vida práctica uno poder tenerlo en cuenta. Entonces, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Natalia. Yo más bien al contrario, es muy agradecido de estar acá con ustedes, poder compartir esto, porque yo siento que no hay
no hay una etapa más idónea para poder compartir lo que uno sabe, o mejor dicho, o sea, no hay un momento más idóneo y un público más idóneo para compartir el conocimiento que ustedes, en este caso, ¿no? Como estudiantes y como personas que se están desempeñando y desarrollando en marketing y publicidad, yo creo que es muy importante que tengan en cuenta que lo primero que tenemos que ser es seres humanos. En la medida en que de verdad seamos seres humanos y entendamos lo que significa ser un ser humano, nuestro trabajo va a ser más noble, más eficiente, y vamos, yo creo que una de las cosas que me gusta mucho de mi carrera, en este momento yo soy publicista, eh, es que cada vez más en la evolución estamos llegando a que de verdad nos interese un poco más las audiencias, a que lo que hagamos no lo hagamos netamente por un negocio, sino que se haga realmente porque nos importa el cómo ese mensaje que estamos dando o esa historia que estamos contando impacta a a esa audiencia. Y ese impacto, por ejemplo, es básicamente lo que yo estoy haciendo acá con ustedes. Es exactamente eso. Imagínense que es que yo sea como una especie de marca o medio y quiera dirigir un mensaje a una audiencia. En este caso, esa audiencia son ustedes. Si a ustedes les queda y les llega el mensaje de lo que hemos estado hablando y conversando hasta ahora, quiere decir que al menos algo estuvimos haciendo bien, algo se planificó y se hizo bien. Si no, y si yo hubiese llegado acá con un discurso totalmente diferente, evidentemente no existiera ni siquiera una conexión, ¿no? O sea, se pierden, no hay una atención real a lo que estamos conversando. Y eso es muy importante. Entonces, es saber eso, es saber, ok, yo me voy a preparar porque voy a hablar ante este público. Y evidentemente, o sea, con ustedes voy a ser mucho más específico, vamos a ahondar más en conceptos, en cosas que muy diferente sería esta ponencia si vamos a un lugar un poco más abierto, donde hay más profesionales, por ejemplo. El discurso cambia un poco, porque entonces se enfocaría más hacia esos objetivos alcanzados con la comunicación, esos logros. En cambio, aquí hacemos un repaso por todo, ¿no? Que eso, es eso, es saber y tener esa conciencia de dónde estoy y con quién voy a estar. Ser humano, es eso. Les doy las gracias a todos, de verdad, por el tiempo que dedican a aprender, que es de las cosas más importantes en la vida. Yo también quería hablar, pues antes de que termináramos todo, porque de verdad, pues como que te agradezco mucho. Me parece que la experiencia combinada también, pues con la teoría, hace una mezcla perfecta que, digamos, nosotros todavía carecemos un poquito de eso y que de verdad son muchas cosas que uno puede tomar para, digamos, evitar errores o cambiar actitudes o cosas que uno tiene ahora. Entonces, pues de verdad me parece muy valioso todo lo que nos has compartido. Qué bueno, Mariana, qué bueno y gracias. Insisto, gracias a ustedes. Nada de esto pasa si no están ustedes del otro lado. Bueno, yo creo que entonces ya que todos han hecho sus preguntas, han hecho sus comentarios, también queremos agradecer nuevamente a Pedro por el taller que nos acaba de ofrecer. La verdad es que este conversatorio fue muy valioso para todos nosotros, nos trae muchos aprendizajes, muchos conocimientos, que es lo más importante, y gracias pues siempre por la buena actitud y el apoyo que has mostrado frente a la asociación todo este tiempo. No, por favor, o sea, Carlos, vuelvo, insisto, gracias a ustedes, gracias a la organización, a ICESI, de verdad, o sea, yo soy feliz teniendo estas sesiones de aprendizaje y les digo, es aprendizaje en doble vía, o sea, yo siempre me quedo con algo nuevo de las experiencias que vivo y es importante también eso, de que estén abiertos a vivirlas, a tener experiencias, a conocer gente, a preguntar, a hablar. Eso es base fundamental de lo que están estudiando y de ese futuro profesional que sé que todos ustedes tienen.
De verdad, les agradezco una vez más y aquí estamos. Inventemos cosas. Listo, Pedro. Muchísimas gracias al resto de participantes. Todos los que seguimos aquí también queremos agradecerles por participar el día de hoy. Recuerden que este fue nuestro segundo taller de Marketing 360. Habrá un próximo taller en noviembre y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, @AMI, para estar pendientes de toda la información que haremos sobre próximos eventos. Y también a quienes hayan asistido a los 3 talleres se les dará al final un certificado de asistencia a estos pequeños talleres. Así que nuevamente muchas gracias a todos por participar. Espero que tengan un excelente fin de día y nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Chao y buenas muchísimas noches. gracias. Muchas Gracias, gracias. Pedro. Muchísimas gracias. Bien. Gracias a ustedes. Buenas noches. Descansen. Igualmente, Pedro, Gracias. muchas gracias.